Bueno, hice rapidito, hermanos, una diapositiva para mostrarles a ustedes en relación a la clase anterior, eh, de forma esquematizada, cómo se dan todos estos eventos. ¿Les puede servir para al menos, cómo se llama, imaginarlo, ¿no? Lo voy a compartir ahora. Bueno, esta es básicamente cómo se van dando las crisis, los pasajes, ¿no? La promesa inicial, la crisis primera, Sara en Egipto, el repetimiento de la promesa, la crisis segunda, la esterilidad de Sara, nuevamente se repite la promesa, crisis tercera o tercera crisis, Sara es estéril, comienza con eso. La primera solución a este problema es el engendramiento de Ismael a través de Agar, solo que se dará con mucha crisis, ¿no? Con mucho conflicto. Eh, se hará nuevamente la promesa, ¿no? Una segunda solución será igual de con Sara, vendrá la desconfianza de Abraham y de Sara, las risas de ambos, ¿no? La crisis cuarta será Sara y Abimelech, el rey de Gerar. Luego vendría el cumplimiento inicial o tal vez parcial de la promesa con el nacimiento de Isaac. Viene la crisis 5, pérdida de Ismael en el destierro. Crisis 6, el sacrificio de Isaac, ¿no? Se vuelve otra vez a establecer la promesa finalmente, y esa promesa tiene un cumplimiento en la descendencia numerosa de Abraham. Que acá es capítulo 25, hermanos. Acá hizo un matete. Déjenme arreglarles el capítulo 25 del 1 al 5, si no mal recuerdo. Y bueno, este es un esquema nada más para que ustedes puedan tomarlo como base referencial si algún día quieren predicar sobre él. Bueno, es capítulo hasta el 6. Complemento final de la descendencia. Entonces pueden ustedes usarlo como como algo referencial. ¿Okay? Entonces va a quedar allí y si en algún momento cuando vean la clase grabada puedan recuperar este punto. Bueno, voy a regresar, hermanos, entonces ahora a plantear en este mismo tenor, diríamos, el tema del el Éxodo. No haré, hermanos, una exposición muy grande de estos pasajes. Les aconsejo que para que puedan comprender mucho mejor la clase, puedan leer del capítulo 1 al capítulo 15. Del 1 al 15, que son los capítulos que vamos a abordar en esta clase. Si el capítulo 12 y 13 no les resulta interesante, pueden saltárselo, ¿no? Que es el tema de la Pascua, que ese no vamos a tratar ahora, y la consagración de los primogénitos, ¿no? Si quieren saltarse esos dos capítulos, 12 y 13, pueden saltárselo, ¿no? Lo que quiero que ustedes hagan después para reforzar el tema de la clase de este día es poder identificarse en los principales protagonistas o los principales actores que aparecen en esta historia. No pretendo por tiempo y porque no es propósito de la clase hacer una exposición del contenido de todos estos capítulos, ni tan solo, ni mucho menos hacer exégesis de todo este capítulo. Lo que más me interesa es hacer un análisis de los protagonistas que aparecen en este capítulo. Bueno, nosotros encontramos en estos capítulos del Éxodo
un drama, una situación difícil de opresión, pero también de liberación al mismo tiempo del pueblo de Israel. Y vamos a encontrar, hermanos, en este drama narrativo a cuatro grandes protagonistas. Uno será el pueblo, el otro será Faraón, el faraón. El tercer protagonista será Moisés y el cuarto protagonista será Dios. Y a través de estos, ¿no?, de estos protagonistas que vamos a mirar en esta clase, los escritores sagrados no solo pretenden, hermanos, contar un pasado que para nosotros podría ser muy, ¿cómo es? Pues muy ajeno, ¿no es cierto? Muy alejado de nuestra realidad. Todo lo contrario, pienso que los escritores sagrados pretenden darnos esta enseñanza para analizar nuestro presente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de analizar nuestro presente a la luz de los acontecimientos de eh, la liberación del pueblo. Bien, para efectos de la narrativa, voy a empezar enfocándome con el pueblo. Voy a primero desarrollar algunas ideas de este primer protagonista que tiene que ver con el pueblo de Israel. Si nosotros parafraseamos un poquitito el Evangelio de Juan, donde dice en el principio era el verbo, podríamos decir al principio era el pueblo. Porque el libro del Éxodo comienza con el pueblo. Versículo 1, Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Entonces el Éxodo comienza con el pueblo. Antes de que Dios actúe, antes de que Moisés nazca y luche por liberarlo, antes de eso, hermanos, antes del faraón y todo eso, tenemos la realidad humana de un grupo de personas que se va multiplicando, que se está multiplicando y que en algún momento se va a convertir en un tema de amenaza para los egipcios. Decir que el pueblo es lo primero no significa decir que es lo más maravilloso o lo que más podríamos anhelar. Porque una de las enseñanzas más profundas de estos libros, hermanos, del Pentateuco, consiste básicamente en indicarnos cuáles son los desánimos y crisis por los que el pueblo atraviesa. Realmente esta historia nos relata estas emociones que el pueblo tiene, ¿no?, en su conjunto, hablando del todo, y que continuamente entra en estas crisis, continuamente entra en esos desánimos. Algunas veces por permanecer en Egipto, veremos un pueblo que expresará ese deseo de quedarse en Egipto, y otras veces quieren volver a Egipto una vez que han salido de él, o muchas veces será un pueblo que tenga tanta queja con Moisés, ¿no es cierto?, por lo que él ha hecho, que bueno, en algún momento arte a Dios y bueno, eh, le dice Dios a Moisés, es tu pueblo. El relato bíblico en esta historia, hermanos, del Éxodo va a presentar al pueblo en las siguientes etapas, en los siguientes apartados, ¿no? Al principio, cuando se establece el régimen opresor del faraón, no encontramos de manera interesante, hermanos, cuando empieza a ser más, porque la represión u opresión que Egipto tenía sobre Israel no fue de la noche a la mañana, sino que fue de manera paulatina. No encontramos, al menos en el texto sagrado, alguna reacción de los israelitas, del pueblo de Israel. No encontramos que alguien se haya sublevado, no encontramos que alguien
haya dicho, no, a ver, para un poquitito, nosotros venimos aquí porque nuestro hermano José, nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo José fue un gran emperador. Realmente no encontramos, hermanos, no encontramos ninguna alusión de que haya habido alguna reacción libertaria por parte del pueblo. Parece ser como si todo fuese igual y que de manera paulatina, ¿no? Se fueran el pueblo acostumbrando a la opresión hasta que se convirtieron en una pesadilla para los egipcios. Dice el versículo 12, Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces se convierte en una gran pesadilla, pero no hay ninguna situación de reacción. En el capítulo 1 encontramos una narrativa, una pequeñita historia que tiene que ver con las parteras que engañan fácilmente al faraón, salvando la vida de los varones, ¿no es cierto? Salvando la vida de los varones. Y, y eso hace que la hermana de Moisés pueda conseguir que el niño se lo encomiende o se lo puedan tener su propia madre. Es así, hermanos, como se plantea los inicios de esta historia, ¿no? Parece ser que el pueblo se acostumbró ¿cómo se llama? La opresión. Para los judíos se les convirtió en un dolor de cabeza, los israelitas. Tratan de acabar el problema matando a todos los varones para que no se levanten en armas. Las parteras logran tener esto, ¿no? El versículo 11 dice del Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. O sea, se fueron acostumbrando ellos a eso, o sea, dejaron en su momento que hubiese comisarios sobre ellos. Va a ser Moisés, hermanos, el primero que va a reaccionar de manera arrebatada, ¿no es cierto? De manera fuerte. El capítulo 2, versículo 11 y 12, dirá, en aquellos días sucedió que ya crecido Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. O sea, él es el primero que ve la realidad y que va a hacer una reacción. Versículo 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bien, pero esta situación, hermanos, esta situación va a cambiar profundamente. Va a cambiar profundamente cuando en el versículo 23 del capítulo 2 del Éxodo dirán, aconteció que después de muchos días murió el faraón, murió el rey de Egipto. Entonces dice que los israelitas, cuando muere el faraón, en el versículo 23 dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Las cosas cambian, muere el faraón y ahora el pueblo clama. Por eso cuando Moisés se presenta ante ellos como un mensaje de libertad, no extraña que lo acepten, es decir, muestran alegría, adoran a Jehová, ¿no es cierto? Versículo 31 del capítulo 4. Y el pueblo creyó cuando Moisés vuelve a Egipto, ¿no es cierto? Y les dice que viene para liberarlos. El pueblo entonces, en el capítulo 2, cuando muere el faraón, hay un pueblo que clama a Dios, ¿no es cierto? Que
que por causa de la servidumbre clamó al Señor. Y en el capítulo 4, versículo 31, la reacción del pueblo al ver que vino a Moisés y Aarón, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces parece ser que en esta narrativa vemos a un pueblo que clama, que gime por lo que está viviendo, y que cuando viene Aarón y Moisés, miran en ellos una respuesta de Dios. Pero como todo en la vida, hermanos, cuando uno está seguro, cuando uno dice, bueno, por fin Dios me ha escuchado, ¿no? Y veo unos atisbos o unas señales de que Dios ha escuchado mi oración, surgen las crisis. Y entonces en este caso va a surgir la primera crisis. Y la primera crisis, hermanos, aparecerá en el capítulo 5, del 6 al 14, cuando Faraón va a aumentar los trabajos de el pueblo de Israel. Versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para que vaya a hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacíais antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, son perezosos, ¿no? Por eso levantan su voz diciendo, vamos y hagamos tal o cual cosa. Entonces, la primera crisis, el primer momento de la respuesta a esa adoración y esa inclinación es una fuerte en las narices de parte del faraón, y dice, no, 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 ustedes ahora les va a ir peor y ahora van a tener que atravesar todo esto. ¿Cuál es la reacción del pueblo? ¿No? ¿Cómo el pueblo reacciona? Y en el versículo 21 dice, capítulo 5, 21, les dijeron el pueblo, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables, abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Nos habéis vueltos odiosos, dicen otras versiones, al faraón y a toda su corte. Y ahora les pusiste todo en bandeja de plata, les pusiste la espada, ahora solamente estamos esperando morir. El mismo pueblo, hermanos, deja de confiar en las palabras de Moisés, por muy bonitas y lindas que hayan sonado. Y tras el esperanzador discurso que aparece en el capítulo 6, hermanos, del libro del Éxodo, del versículo 2 al versículo 8, cuando Moisés habla, ¿no?, al pueblo, dice el versículo 9, después de ese discurso que Moisés les da, haciendo una reseña de cómo Dios se le había aparecido, quién era el nombre de Jehová, que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera. Todo un discurso donde parece ser que Moisés quiere alentarlos, quiere motivarlos, ¿no? La reacción del pueblo en el versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, versículo 6, capítulo 6, versículo 9, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Los israelitas no hicieron caso, por muy lindas que hubiesen sido las palabras de Moisés y de todo el relato de la aparición y todo lo que significaba Dios, ¿no es cierto? Porque estaban agobiados por la esclavitud. A partir de este momento, el pueblo va a desaparecer después de esta parte, de esta reacción. El pueblo desaparece del relato en este momento. Y entonces su libertad va a estar debatida entre dos personajes que vamos a ver posteriormente, Moisés y Faraón. Pero los autores sagrados no mencionan mucho o casi nada
de cómo el pueblo vivió todas estas entrevistas, estos milagros, estas señales, esta negociación, si podríamos llamarlo así, entre Moisés y el faraón. Hasta que después de todos los milagros que se hacen, ¿no? De todas las plagas, cuando se acerca el momento de la salida de Egipto, vuelve a aparecer este personaje de la historia, que es el pueblo. Y resulta que el pueblo, ¿no es cierto?, después de que vio todo eso, tiene una nueva intención. Capítulo 12 del Éxodo, versículo 27 y 28. Y vosotros responderéis. Perdón, hermanos. Perdón, anoté mal la fecha. Ahora les digo, cuando el pueblo vuelve a adorar a Dios después de la plaga. Bueno, ahora les digo porque seguramente anoté mal la cita. El pueblo vuelve a adorar a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios no está muy convencido, ¿no? Dios no está muy convencido de esto que el pueblo está diciendo. Un segundo. Sí, estaba bien, hermano, solo que no había leído la otra parte. Sí, es capítulo 12, versículo 27-28, que es el tema de la Pascua. Una vez que la Pascua se ha desarrollado, vean lo que dice en el versículo 27-28, sí. Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, fíjense lo que hace el pueblo, vuelve a aparecer el pueblo en escena. Se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Sin embargo, hermanos, esta actitud del pueblo parece que no le convence mucho al Señor en cuanto a a su convicción, a su firmeza. Y en el capítulo 13, versículo 17, dice esta parte. Y cuando, capítulo 13, 17, y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Fíjense qué interesante. No los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios. Fíjense, esa actitud que habían tenido en la Pascua, donde se inclinaron, adoraron y demás, dice Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y quiera volver a Egipto. Dios no guió al pueblo por el camino de Palestina, que era el más corto, hermano. Porque Dios dice que ante los ataques el pueblo podría arrepentirse y volverse a Egipto. Esta misma sospecha que tiene Dios, ¿no es cierto? Esta sospecha que tiene Dios, diríamos en esos términos coloquiales, de que el pueblo no tiene tanta firmeza, lo vemos confirmado en el miedo que experimentan los israelitas cuando pasan el Mar Rojo, que los impulsa a renunciar a su libertad, haciendo una profunda crítica a Moisés. Vean lo que dice el capítulo 14, versículos 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, realmente, hermanos, hay emociones en el pueblo, emociones que los llevan a adorar a Dios y emociones o crisis que los llevan a dudar de Dios, a negar a Dios y querer volver atrás. Pero ¿qué pasa? Dios interviene. Y cuando Dios interviene y pasa en el Mar Rojo, vean ahora la actitud del pueblo. Ahora vuelve a cambiar la actitud del pueblo. Estamos viendo las crisis y las formas en que el pueblo, este personaje, se ha desarrollado en esta historia del Éxodo. En el capítulo 14, versículo 31, dice, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, sus siervos. Estos cambios continuos de actitud, hermanos, del pueblo, primero empezaron gimiendo, acostumbrándose, nadie reaccionó, luego empezaron clamando, ¿no? Gimiendo, luego se alegraron cuando vieron a Moisés y a Aarón venir y adoraron y se inclinaron, ¿no es cierto? Luego cuando vino la primera crisis, ahí fueron para atrás y dijeron, bueno, a eso vinieron, pusiste la espada en el faraón para que nos matase, ¿no? Luego el pueblo desaparece y después de la Pascua, cuando ven que el ángel exterminador ha pasado, el pueblo adora. Dios no les cree mucho al pueblo, ¿no es cierto? Y por eso es que lo lleva por otro lado, porque no estaba muy convencido. Y no tarda mucho en que la sospecha de Dios se confirme en un pueblo, ¿no es cierto?, que antes de que crucen el Mar Rojo hacen 1000 preguntas, tienen una actitud pésima, hay una queja increíble y finalmente, después de que pasan el Mar Rojo, el mar traga a los carros de Faraón, dicen, y el pueblo teme a Jehová y finalmente cree. Estos cambios continuos de actitud que pasan de la queja a la alegría, de la esperanza al desánimo, de la fe a la crítica profunda, reflejan, hermanos, una profunda experiencia humana. Así somos los humanos. Estos somos nosotros. Nosotros toda la vida pasamos de estos cambios, ¿no? Pasamos de la queja a la alegría, de la esperanza al desánimo, pasamos de la fe, estamos reconvencidos de quién es Dios y terminamos siendo muy críticos, dudamos de todo, ¿no? Los autores sagrados aman al pueblo y cuentan la manera en que este pueblo fue liberado, pero no se dejan arrastrar básicamente por un optimismo ingenuo, decir, no, el pueblo estaba re bien todo y vieron a Moisés y todo fue eh, ah, luces y colores, ¿no? La libertad tiene un precio muy alto y en muchas ocasiones, como el pueblo de Israel, preferimos la esclavitud. Por eso muchos todavía viven esclavizados, porque les es más fácil ser esclavos que vivir en la libertad, ¿no? Que vivir en la libertad. Este relato bíblico, hermanos, quiere dejar algo muy claro en el protagonista del pueblo. Es un pueblo real, un pueblo real, un pueblo que tiene dudas, que tiene temores. Es un pueblo rebelde, es un pueblo que tiene protestas, que protesta por todo. Pero esto es lo más maravilloso y esto es lo que ustedes tienen que anotar y llévenlo a la predicación y llévenlo a la iglesia. Es un pueblo que merece ser liberado. Es un pueblo que merece ser liberado. Esto es lo más hermoso de esto, hermanos. Y este es el mensaje que atraviesa todas las páginas de la Biblia, ¿no? Porque adquiere un cumplimiento pleno en la figura de Jesús, que Él no muere por personas perfectas. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:8, ¿no? Muere porque nosotros éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces, ver al pueblo
en todas estas emociones que parece una montaña rusa, es vernos a nosotros mismos. Somos personas reales, somos un pueblo real, una iglesia real, con nuestras dudas, con nuestros temores. Somos personas que nos rebelamos muchas veces, que cuestionamos a Dios, que nos enfrentamos a Dios, que a veces somos gente que el sábado tenemos toda la fe del mundo, vibramos con las alabanzas, pero llegamos a casa en la semana, cuando entramos en crisis, nuestra fe se viene abajo. Aún con todo eso, somos un pueblo que mereció ser liberado en la persona de Jesucristo. Y esto lo encontramos en esta maravillosa historia del pueblo de Israel. Déjenme narrar el segundo pasaje, hermanos, y me voy a quedar con esto para no extender la clase. Voy a referirme al segundo protagonista. Voy a dejar para la siguiente clase a Moisés y a Dios en esta historia. Y voy a centrarme ahora en el segundo personaje, que es el faraón. ¿Qué es el faraón? ¿Por qué el faraón es importante, no? ¿Y qué enseñanza podemos tomar del faraón? El segundo protagonista entonces de la historia es el rey de Egipto, ¿no? Llamado el faraón, que aparece mencionado en el capítulo 1, versículo 8 del Éxodo. Volvemos otra vez. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Más tarde, según el capítulo 2, versículo 23, dice: aconteció que muchos días después murió el rey de Egipto y se suscitó otro. Tendrá que haber un sustituto, ¿no? Que por lo que leemos es mucho más cruel que el que aparece en el versículo 8 del capítulo 1. El del capítulo 2 es un rey mucho más cruel, más despiadado. Algunos historiadores han querido identificar a este faraón como Seti I, Ramsés II. La verdad que no sabemos muy bien. A los autores sagrados no les interesó ponerle el nombre al faraón, o porque no lo sabían, o porque en todo caso, ¿no es cierto?, no necesita nombre. Lo importante no era el nombre de los faraones, sino lo que quieren resaltar los escritores sagrados es que el, el, el faraón tiene una capacidad impresionante de oprimir al pueblo. Y entonces, en la figura del faraón, podemos ver dibujada la psicología y la ideología de todos los opresores, de todos los tiempos, los que oprimen. Llámense ahora presidentes, llámense ahora dictadores, llámense como sea, ¿no? Podemos ver a través de la figura de este faraón la personalidad de un opresor. Dos rasgos bastan para el redactor sagrado de esta narrativa para caracterizar o darnos a entender al primero de ellos. El primer faraón que aparece en el capítulo 1 desconoce a José y siente miedo porque los hebreos se están, ¿cómo se llama? Se están multiplicando y no sea que se levanten y peleen contra ellos. Bien. En momentos difíciles para el faraón y para Egipto, José fue el salvador. Gracias a él, según el relato del Génesis, al final, ¿cómo termina? No todos murieron víctima del hambre que estaba azotando la región de Egipto por la grande sequía que hubo. Pero ahora todo esto se está olvidando. Los egipcios, hermanos, no solo ven a los israelitas como un futuro peligro, sino más bien también los miran como una mano de obra barata, porque son los israelitas los que van a construir las grandes monumentos o ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces, parece ser que todo empieza a cambiar y ahora
el papel del faraón va en función no solo de sentirse amenazados por el pueblo, sino que ahora va a aprovechar esa circunstancia para tener mano de obra barata. Y aquí está el comienzo del fenómeno de toda opresión, hermanos, de todos los tiempos, de todas las partes. Cuando olvidamos los lazos de fraternidad y de amistad que unen a las personas y a los pueblos, empezamos a ser opresores y a ser oprimidos. Los faraones o Egipto había olvidado lo que José había hecho por ellos y lo que José significaba para ellos. Y al olvidarlo, al no quererlo más mencionar, lo que hace entonces es formar estas figuras, el opresor y el oprimido. Y sucede en todos los pueblos, hermanos, ¿no? Sucede en todos los pueblos. Y en las iglesias, cuando nos olvidamos de los lazos de amistad y de fraternidad que unen a las personas, ¿no es cierto? Entonces empezamos a caer en opresión porque habrá una élite más importante en la iglesia, será yo soy el líder, yo soy el que manda y el que ordena, y los otros serán mi mano de obra barata, ¿no? Serán los que hagan lo que yo quiero que hagan. Es muy interesante la figura que estamos viendo ahora del faraón. A partir de este momento, entonces, no solo son posibles enemigos o posibles esclavos, sino también serán aquellos que les amargarán la vida profundamente. Capítulo 1, versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio, lo cual al cual los obligaban con rigor. Es decir, que ahora vemos un pueblo que oprime con toda fuerza, con mucha mano dura. A veces pasa lo mismo en nuestros países, ¿no? Los grandes dictadores, los presidentes que olvidan los lazos fraternos de amistad, terminan queriendo imponer su voluntad. Y a veces también pasa en nuestras congregaciones. Bien, a la crueldad de el segundo de los faraones, se le une no solo la crueldad, sino la obstinación. Ahora nos encontramos con el segundo faraón como un faraón terco, obstinado. Dios lo sabe y Dios se lo advierte a Moisés desde un principio, ¿eh? Vean el capítulo 3, versículo 19, cómo Dios se lo advierte a Moisés de cómo era el faraón. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Sé que el rey de Egipto no los va a dejar marchar si no es obligado a la fuerza, con mano fuerte. Entonces Dios ya se lo había mencionado, capítulo 3, versículo 19. Y efectivamente, hermanos, en el primer encuentro con Moisés se revela esta actitud del faraón. O sea, Moisés ya iba avisado, ¿no? Y Moisés se topa con la actitud, capítulo 5, versículo 2 del Éxodo, y dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo, a Israel. El opresor, hermanos, el opresor, el que va a hacer crueldad, el que va a oprimir a las demás partes, no va a reconocer a Dios nunca. Esa es una de las características de todos los opresores, porque el opresor siempre se sentirá más que Dios, en todos los niveles, incluso en motivos religiosos. El opresor nunca reconocerá a Dios, ni lo tomará en cuenta, no será parte de su vida. Y habrá muchos líderes religiosos que, hablando en nombre de Dios, terminarán oprimiendo a su iglesia, ¿no? Imponiéndoles plata, imponiéndoles actitudes, imponiéndoles cosas, ¿no? Que terminarán
pervirtiendo lo que es su ministerio. El opresor nunca va a reconocer a Dios, ni lo tomará en cuenta. Y esto es lo que vemos acá. Si Moisés incluso, mano, fíjense, si Moisés incluso no hubiera nombrado a Yahvé o a Jehová, sino que hubiese invocado a Ra o Amón, que eran los dioses egipcios, créanme que ni aún con eso Moisés hubiera tenido una buena respuesta, porque todos sabemos cuál era la intención del faraón egipcio. Entonces, a veces no es cuestión de nombres ni de formación religiosa, muchas veces es cuestión de intereses, ¿no? Y si los intereses de una persona va a ir en función de pasar por encima de la dignidad de las personas, se está convirtiendo en un faraón actual. Porque si solamente veo por mi interés, como lo hizo el faraón, ¿no es cierto? Entonces, va a ir en función de cumplir mis caprichos, de que se haga mi voluntad, ¿no es cierto? Y entonces va a ser en función siempre de mi interés. Eso hacen los opresores, en todos los sentidos, religiosos, políticos, sociales, ahora en el faraón. Y entonces, hermanos, la verdadera religión, el verdadero evangelio siempre va a aparecer de manera subversiva, siempre va a ser como muy peligrosa, porque va a exigir siempre justicia. Perdón, hermanos, tuve se me cortó la señal. Bueno, voy a terminar la idea. Ya estamos por terminar esta idea. Entonces, yo les decía, hermanos, que a veces el verdadero evangelio es aquel que ante una injusticia, el opresor, el poder político en turno, siempre lo va a ver peligroso, ¿no? Y lo que dijo el faraón recuerda esto, ¿no? Recuerda el tema de decir en el versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice: entonces el rey de Egipto dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, no me sean mayor peligro. Vemos entonces, hermanos, la figura del faraón como una figura subversiva, como una figura que evidentemente va a representar la opresión del pueblo, la figura de ser un personaje opresivo, y que hoy nosotros podemos ver claramente en nuestras naciones, en el mundo entero, en nuestras comunidades de fe a veces, o en el mundo evangélico. Y creo que esto nos enseña mucho, que debemos nunca olvidar de establecer nuestros lazos de fraternidad y de amistad con todas las personas. ¿Ok? Bueno, hermanos, voy a dejar hasta aquí la clase. Me quedó un poquito en el tintero seguir hablando de la dinámica del faraón, pero para no extender la clase lo voy a dejar acá, la retomo en la siguiente, y ahí hago el enlace con lo que es Moisés y el cuarto protagonista, que es Dios. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, pero todavía no terminamos todo esto que estamos viendo, pero hay muchas cosas más. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por su asistencia. Bendiciones.